de la sociedad es llamada a generar estos espacios de análisis y reflexión acerca de temas de interés público de manera imparcial y objetiva. La actual Ley Orgánica de Comunicación fue discutida por casi 5 años hasta su aprobación en junio de 2013. Tras su promulgación, algunos sectores la calificaron como asalto a la libertad de expresión, mientras que sus defensores la catalogaron como una ley que asegura que haya buena prensa. Actualmente, una propuesta de reformas a dicha ley que sugiere cambios en más de 50 artículos y la derogación de otros 12, tema por el cual hoy estamos aquí presentes. Sin más preámbulo, me permito presentar a cada uno de nuestros panelistas. Cristina Reyes Hidalgo, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, comunicadora social y abogada, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, máster en Acción Política, ex asambleísta constituyente, ex concejal de Guayaquil. Ha dictado conferencias en diferentes países sobre asuntos jurídicos, sociales y políticos. Conductora del espacio televisivo semanal Destino Libertad en Quito. Lidera varios procesos de lucha contra la corrupción y defensa de los derechos de los trabajadores, seguridad social y jubilados. Coordinadora del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión, de la Asamblea Nacional del Ecuador, miembro de la Comisión de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Luis Antonio Ruiz, periodista con 23 años de trayectoria profesional. Ejerció como editor de opinión en Diario El Telégrafo. Fue reportero de CTV y Canal 1. Actualmente es conductor del noticiero 24 Horas y presentador de noticias de Teleamazonas. Su estilo periodístico vivencial en Guayaquil lo ha caracterizado en los últimos años en este canal. Escribe para el portal de opinión Desde Mi Trinchera y también brinda asesoría en imagen corporativa para entidades privadas. Olmedo Farfán es doctor en Economía por la Universidad Internacional de Florida. Fue editor económico de Diario Expreso, exdiputado provincial. Cuenta con una vasta experiencia en dirección pública en entidades como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Es profesor universitario de larga trayectoria y actualmente decano de la Facultad de Estudios de Posgrado de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Marco Subía, graduado en Administración y Marketing en la Universidad San Francisco de Quito. Tiene una maestría en Administración de Empresas de Trinity Western University de Canadá, con una vasta experiencia en el sector privado en el área de publicidad y consultoría de marca e imagen. Actualmente es gerente general de la agencia Publicidad Cranea. Recibamos por favor a nuestros panelistas con un aplauso. Con respecto a la dinámica del foro, cada panelista tendrá 10 minutos para exponer su análisis a las reformas propuestas a la Ley de Comunicación del Ecuador. Al final de todas las intervenciones tendremos tiempo para las preguntas del público. En este momento doy paso a la intervención de Cristina Reyes, asambleísta nacional. ¿Podemos hacerlo acá? Sí. Hola. Sí. Buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes este conversatorio. Tenemos problemas con el audio, Andrés. Sí. Mejor que ir para otro lado. O me pongo acá mejor. Eso tiene que ser para allá. Igual se escucha. Eso. Sí, Luis Antonio, experto. Bueno, les decía que un gusto poder compartir con ustedes esta noche en el marco de las festividades de Guayaquil, hoy natalicio del Libertador Simón Bolívar, y con este baño de luna, que me parece también extraordinario para todos los que participamos de este foro.
Saludo con cariño, con mucho respeto al doctor Galo Cabanilla, rector de la UTEC y además directo amigo, a la doctora Mara Cabanilla, vicerrectora académica de la UTEC, y a los distinguidos conferencistas que nos acompañan esta noche, el licenciado Luis Antonio Ruiz de Teleamazonas, doctor Olmedo Farfán, decano de la Facultad de Estudios de Posgrado de la UTEC, ingeniero Marco Subía, gerente de la Agencia de Publicidad Tranea, y por supuesto a todos ustedes estudiantes de varias carreras, de comunicación también, y de varias carreras de esta universidad, que en esta etapa, en este proceso formativo, pues además con su espíritu crítico, espero que reflexionen sobre lo que ha sido los años de la implementación de la Ley de Comunicación y las reformas que se vienen y para qué se vienen. Estoy convencida que si vivimos en democracia, esto no es un concepto pues elevado y alejado, sino y simplemente que nos convoca cuando tenemos que ir a votar a las elecciones, sino que la democracia se construye en la diversidad, en el intercambio respetuoso de las ideas, y por eso mismo también agradezco a la universidad la oportunidad de traer el debate parlamentario, que no solamente lo veamos en Quito, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento Nacional, sino que una ley de comunicación se pueda discutir con ustedes estudiantes y por supuesto con quienes todos los días hacen comunicación. Siempre señalo con contundencia en estas intervenciones que he podido tener a lo largo del país que quienes amamos la libertad tenemos que defenderla en todas las trincheras. La libertad no es una gesta heroica que vamos a una gran cruzada como lo hacía el Libertador y se gana. La libertad es una conquista de todos los días, una libertad con responsabilidad sin duda, y entendiendo que la libertad de expresión, ese derecho a opinar, a expresarnos, a acceder a información, a tener un criterio, es un derecho fundamental consagrado en la Convención de los Derechos Humanos y no es una dádiva, un regalo de ningún gobierno, no puede ser manipulado ni condicionado por los intereses de ningún gobierno, y menos que un gobierno pretenda erigirse como el rector moral de esa comunicación, de esa libertad de pensamiento. Hoy ustedes, jóvenes que están sujetos a las nuevas tecnologías y que son usuarios de las nuevas tecnologías, comentan, transitan, escriben posts, Twitter, Facebook, pues de hecho Luis Antonio les hablará ya del ejercicio periodístico desde la televisión. Sin embargo, también hacer comunicación es lo que ustedes hacen a través de las redes. Yo no estoy de acuerdo de que un gobierno intente, como les he dicho, manipular, condicionar y menos castigar o sancionar como lo hizo la anterior ley de comunicación, que tenía una visión de sanción y de control a lo que se publicaba, escribía, presentaba en los medios de comunicación con el afán de eso, de imponer una verdad única. Libertad con responsabilidad, sí, he dicho de los medios, pero sin el condicionamiento de ningún gobierno, menos de persecución y de odio. Tuvimos una década turbulenta, autoritaria, la pasada, sin el menor sentido crítico, además de un estado de propaganda que utilizaba los medios públicos, y sería interesante también en algún momento de la discusión para qué sirve un medio público que es pagado con recursos públicos, que tiene que tener un enfoque multicultural, un enfoque plural, de diversidad, de acceso ciudadano, y no como un repercutor, un reproductor de la verdad de un gobierno. Eso es lo que pasó en la década pasada. Y fue quizá la ley de comunicación, de la que ya me voy a referir a los puntos críticos en el tiempo que me queda, y de las reformas, quizá el instrumento más importante para generar autocensura, persecución y miedo en los medios de comunicación para que no salgan a la luz los bochornosos actos de corrupción que ya nos estamos enterando a lo largo de este tiempo y miren ustedes, que fueron denunciados por la prensa, porque fueron periodistas siempre sagaces, siempre en la búsqueda de la verdad, los que denunciaron, por ejemplo, el tema de los papeles de Panamá, donde nos enteramos que altos funcionarios del gobierno pasado tenían millonarias sumas de dinero de las coimas, de los sobreprecios, de los negociados, de los sectores estratégicos en esas cuentas en paraísos fiscales. O, por ejemplo, la investigación de Lava Jato hecha por periodistas en Brasil, que bueno, luego fue judicializado y descubrió toda una trama de corrupción en América Latina, que también llevó incluso a un ex vicepresidente de la República del Ecuador a que esté en la cárcel y otros altos funcionarios de gobierno. Entonces, una democracia también, para que sea sólida, debe tener la garantía de que hay una prensa libre, una prensa que puede expresarse, que puede investigar
no solamente los hechos cotidianos, sino también estos vergonzosos hechos de corrupción. En el gobierno pasado se exigía de que debíamos tener una ley de comunicación, más allá de porque lo establece la Constitución de la República, porque, decía el expresidente, los ciudadanos estábamos a expensas estábamos condenados al error, a la malicia y a la indefensión de esos medios de comunicación o prensa corrupta, como se los estigmatizó, olvidándose de que ya el Ecuador no solamente había ya suscrito convenios internacionales de la Convención de Derechos Humanos, el Pacto de San José respecto al tema del honor, sino que hay mecanismos legales en el país si alguien lesiona el honor de otro, para que esto pueda resolverse en tribunales. Pero ya sabíamos que la ley fue perversa, yo así la califico y así se le he dicho a las pocas personas que todavía la defienden, porque son muy pocas, una ley que nació con el afán de controlar y sobre todo de encubrir los hechos de corrupción. Entonces bien, luego de este contexto, comentarles cuáles fueron en los hechos y en el derecho las cosas que yo critico de la ley de comunicación. En los hechos, sin duda cuestionable, y esto para la reflexión de ustedes como estudiantes, una autoridad pública, un presidente de la República le debe respeto a los ciudadanos, no solo a quienes lo eligieron, sino a quienes no lo eligieron y a quienes piensan distinto. En los hechos, la libertad de expresión, y según la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que, por ejemplo, romper los diarios en sabatinas, mostrar fotos de periodistas exhibiéndolos a ellos y a sus familias bajo el riesgo de ser atacados por fanáticos en troll centers contratados con recursos públicos, la irregular incautación de medios privados, que ustedes deben ser, como lo soy yo también, a lo mejor sintonizar medios como TC Televisión, Gama TV o Cablevisión, que en el caso de Cablevisión y Gama TV están absolutamente quebrados en la utilización de esos recursos públicos y luego sus trabajadores en serios problemas porque no les pagan. La constante interrupción de programación regular de los medios de comunicación para imponer verdades, el hecho de interrumpir el fútbol o la novela para sacar una cadena del gobierno, siempre atacando o denostando de un opositor, y no se diga procesos penales contra periodistas y políticos críticos bajo el delito de injurias, pero creo que es el emblemático caso de Diario Universo, uno que relata cómo se pudo ensañar el gobierno anterior, y además también que es un caso de corrupción judicial. En el derecho, la ley de comunicación introdujo dos figuras que ahora van a ser derogadas y eliminadas. Una de ellas, la Supercom, una estructura administrativa con un superintendente que fue destituido 3 veces en esta nueva administración, una por el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, me quedan 3 minutos nada más, otra por la Asamblea Nacional y otra por la Contraloría General del Estado. La Supercom como una entidad administrativa para perseguir y sancionar a los medios de comunicación porque hay una caricatura, una nota, incluso de humor. Llegamos a la ridiculez de sancionar a Javier Bonil por una caricatura con una entidad que era juez y parte. Eso sin duda es una aberración a todas luces. El linchamiento mediático, una figura que se introdujo para entorpecer el trabajo periodístico. Estas dos figuras se eliminan de la nueva ley de comunicación y rápidamente paso a las reformas en las que hay consenso tanto del proyecto presentado por el presidente actual como de legisladores de mi bancada y de otras bancadas políticas. Se elimina la Supercom. Se elimina el linchamiento mediático, se pone en venta los medios incautados, con una solicitud mía de que además se haga una auditoría exhaustiva de qué se hizo con esos recursos públicos, porque no es posible de que haya, además de unos gastos innecesarios, exorbitantes, que hasta rubros como toallas, no sabemos qué clase de toallas, supermercados, viáticos, a funcionarios de gobierno. Eso es un claro abuso. ¿Qué nos preocupa? Y todavía falta por discutir, muchas gracias. El hecho de un código deontológico que deben tener los medios de comunicación, que es impuesto por el gobierno. A mí, sinceramente, más allá de que y Luis Antonio les comentará, los códigos deontológicos éticos que deben tener a la hora de presentar una noticia, a mí sí me preocupa que el gobierno nos diga qué está bueno y qué está malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Creo que somos ciudadanos críticos, hay valores universales más allá de los temas religiosos que nos hacen ponderar qué es lo bueno y qué es lo malo, y no tiene un gobierno por qué venir, y menos un funcionario de manera subjetiva a intentar definirlo.
Además, también, bueno, hay otros temas por discutir. Podríamos citar el hecho de las frecuencias, la repartición de las frecuencias. Ya me queda solo un minuto. Y también que ahora será la Defensoría del Pueblo la que va a tener esas atribuciones al eliminarse la Supercom, pero unas atribuciones de protección. Por ejemplo, si yo soy un ciudadano y pido un derecho a la réplica a un medio de comunicación y no se me lo concede, sea la Defensoría la que pues medie en eso. Al final, creo que tendré a lo mejor en las preguntas un momento más para compartir. Simplemente decirles de que hay un compromiso. Esto no es poca cosa. Yo les invito a ustedes a que se involucren. La libertad, como les digo, es un derecho fundamental. Tenemos que defenderlos. Ningún gobierno puede meter la mano a cuenta de intentar condicionar o manipular esa libertad. Se vienen nuevos tiempos. Yo sé que a veces uno abre las noticias también y ve cosas, y ya con esto concluyo, quizá negativas, de corrupción, temas de inseguridad que nos preocupan a todos. Sin embargo, creo que ha llegado también el momento en que le presentemos al país, y ustedes también como jóvenes es su obligación, porque ustedes son el motor de desarrollo, cosas que nos emocionen más, que nos esperancen más, que nos ilusionen más. Todos al final del día vivimos en este país. Tenemos que ser exigentes y críticos, pero también tenemos nosotros que ser parte de la solución de esos problemas que atraviesa el país. Muchas gracias y pues espero poder contestar sus preguntas en la siguiente ronda. Gracias. Gracias a la intervención de la asambleísta nacional Cristina Reyes. Ahora vamos a dar paso a la intervención de Luis Antonio Ruiz, periodista de Teleamazonas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora que Cristina lo dice fríamente, caigo en cuenta de lo terrible que ha sido para un periodista, para un profesional que supuestamente se ha preparado tantos tiempos en las aulas universitarias, tratar de entender que se quiso imponer un código deontológico en apenas 50 páginas de un folletito chiquito que se llama Ley de Comunicación. El gobierno de Rafael Correa quiso volar todos los años de quienes pasaron por las aulas universitarias y de quienes tuvieron la buena fe en relación a su profesión, sencillamente para someter. Yo quisiera que alguno de ustedes me diga si en el proceso de enseñanza que aquí tuvieron como universitarios, alguien les preguntó, les comentó cuando se estaba analizando esta ley de comunicación si era o no era adecuado. A nadie se nos preguntó. 5 o 6 iluminados, escogidos, decidieron hacer una ley para reglamentar un derecho natural, que es el derecho a protestar, el derecho a tener una corriente de opinión, que es el derecho a analizar, que es el derecho natural que tenemos a cuestionar, a sentirnos defraudados y de exigir la información y de cambiar nuestra perspectiva hasta que no tengamos la información necesaria. Desde que nace el niño, la primera manifestación suya es la del rechazo. Cuando se lo extrae del vientre de la madre, el llanto reclama volver a su estado natural. Esa manifestación es natural, es un proceso lógico. La comunicación es un proceso humano lógico, no se puede reglamentar. Nadie puede reglamentar lo que hay en nuestros sentimientos, lo que hay en nuestros corazones, lo que hay en nuestra alma. A ese ha apuntado el reclamo de quienes ahora analizamos fríamente el hecho de que aceptamos someternos a una ley que trastrocó todos nuestros sentidos como profesionales, incluso como personas, por esto de que nos querían obligar a que tengamos cierta información y otra información no. Y era un hecho realmente paradójico y de doble moral, que mientras que a nosotros se nos exigía cumplir con ciertos cánones para, entre comillas, no afectar a la honra de personas que ahora vemos procesadas como delincuentes terribles, ellos sí, en sus sabatinas, rompían periódicos, se denostaban la honra de las personas, se burlaban de los medios de comunicación, generaban una corriente de fastidio y de en contra hacia lo que es la comunicación, planteándola como un objetivo corporativista, cuando se trata de una profesión específicamente humana, que es la de comunicar, un derecho que todos tenemos. En el ámbito periodístico,
trato de aterrizar estas ideas contándoles mi experiencia como comunicador. Fui víctima, y estoy seguro que el resto de mis compañeros también, del atropello que significó el callar ciertas cosas. Porque todo lo que nosotros ahora vemos, el terrible problema de Odebrecht, las otras circunstancias que se están investigando, que están siendo procesadas, todo eso lo sabíamos. Era un secreto a voces, pero sencillamente lo preferimos callar porque era más cómodo no complicarse frente a la sanción que le imponían al medio, que en síntesis era una sanción a la investigación, era una sanción al periodista. La metodología de esta ley llegó a querer hacer del periodista un personaje incómodo para que sea retirado. ¿Cuántos comunicadores no fueron retirados en los últimos 7 años de sus trabajos? Sencillamente porque investigaron, porque hablaron. Muchísimos. Hay decenas, incluso a los que les quitaron los medios de comunicación. Yo debo reconocer que he cometido muchos errores. Los he cometido y no he tenido ambague en pedir las disculpas del caso, porque creo que la nobleza invita, obliga. Pero de ahí a tener que someterme como esclavo a la visión ideológica de personas que se consideraron progresistas, mermando un derecho tan lógico como es el derecho a sacar mis propias conclusiones, ahora no lo acepto. Hago el mea culpa de no haber sido más duro en esos tiempos en relación a este tema, porque vulgarmente diciéndolo nos metieron el dedo hasta el fondo. Fue terrible, fue grotesco y humillante lo que hicieron con la clase profesional. A cambio de la imposición de un sueldo, trataron de llevar a su redil a un grupo de personas que siempre se caracterizaron por generar corrientes de opinión. Las corrientes de opinión que necesitamos ahora, que siempre hemos necesitado para poder descubrir todo lo que ya estaba en la ley de comunicación, estaba en el Código Penal. Y nosotros como medios, antes de que haya la ley de comunicación, ya recibíamos por parte de jueces y de fiscales los pedidos de rectificación. Y lo hacíamos. Lo hacíamos. No es que no lo hacíamos, lo hacíamos. Sencillamente no lo hacíamos bajo la metodología que ellos planteaban, que era una metodología sancionable para que no vuelva a ocurrir. En el fondo, lo que querían eran callarnos. Era que no digamos ni contemos lo que ahora está destapando, porque la corrupción ha sido terrible. ¿Qué pasó? Pasó en las coberturas que los delincuentes se nos reían en la cara a los periodistas y nos exigían, mientras eran llevados en delito flagrante y con esposas en mano, que no les grabemos la cara y que bajemos la cámara porque no autorizaban la grabación del hecho, la filmación del hecho. Eso pasó en nuestras realidades comunicativas. Por supuesto que durante mucho tiempo eso se hizo. Y ahí vemos la realidad, una sociedad amalgamada por varios tipos de delincuencia, por delincuentes que entran y salen de las cárceles y que todavía no podemos decir con certeza y con fiereza, como manda la lógica humana frente a quien te agrede, sus nombres y apellidos, para que los otros despierten su interés en denunciar y generen las sanciones legales que atañen. ¿Qué pasó? Pasó que nuestros escritorios están llenos de documentos con información que sencillamente no podíamos publicar porque íbamos a meternos en graves problemas, porque la Supercon nos iba a caer encima. Es decir, la censura previa reinó en ese ambiente, reinó en ese tiempo. Ya se puede imaginar lo frustrante que es tener documentación e información y no poder decirla, y ver cómo se esquilmaban los fondos del país y cómo se manejaban las cosas en ese tiempo nefasto. Y creo que es importante señalar además que se trató de una ley dirigida, porque era
todo contra los canales de televisión, contra quienes tenían mayor capacidad de cobertura y específicamente contra los periodistas que no quisieron callar. A algunos, repito, terminaron sacándolos, a otros terminaron sometiéndolos, que es peor, y estoy seguro que pasan por un momento muy vergonzoso. Pero todo cayó por su propio peso y aquí estamos, conversando y analizando sobre las nuevas reformas. Si ustedes me preguntan a mí, ¿debe reformarse o no la ley de comunicación? Yo les digo que no, lo que debe hacer es desaparecérsela. Pero la Constitución de la República manda, obliga a que haya un reglamento, un estatuto para comunicar. Entonces, tenemos que ceñirnos en torno a ese hecho. Lo importante es que hayamos aprendido la lección. Y estoy seguro que después de este tiempo oscuro, los que ejercimos periodismo comunitario, entendimos que nuestras prioridades deben estar siempre enmarcadas en el hecho de defender la libertad que tenemos a pensar, a creer, a cuestionar e incluso a rechazar si no contamos con la información adecuada. Como dijo Cristina, en el espacio de preguntas espero saciar más inquietudes. Gracias. Gracias a Luis Antonio por su brillante intervención. Ahora vamos a dar paso al doctor Olmedo Farfán, decano de la Facultad de Estudios de Posgrados de la UTEC. Bueno, a mí me va a tocar el punto de vista desde académico, dogmático, filosófico acerca de la comunicación, ¿no? Hay algo que Luis Antonio mencionó en este momento y es que pasaron por un largo periodo de censura previa. Pero recordemos también que anterior a esa época se imponía la autocensura. Entonces tiene que haber un equilibrio en ese sentido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si muchas veces era el gobierno el que ponía esa censura, en épocas anteriores, en cambio, eran esos intereses, esos grupos de poder, los que se imponían a la comunicación. Entonces, una vez más, debe haber un punto de equilibrio en cuanto a cómo consideremos la comunicación. Debemos partir de la premisa de que la comunicación es la base de toda organización social, al permitir el desarrollo y el ejercicio de todos aquellos derechos sociales, los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos humanos, los derechos culturales de los individuos y de todas las sociedades. Es un proceso que debe caracterizarse por ser participativo, igualitario y no discriminatorio. Con base a esa premisa es que hice el comentario anterior. El derecho a la comunicación engloba a otros derechos relativos, tales como la libertad de opinión, la libertad de difusión, el acceso a la información y la libertad de expresión. No es posible analizar la ley muy ambiguamente, hay que profundizarla mucho, y por eso es que les decía que tenemos entonces que ver los supuestos académicos, los supuestos doctrinarios, los supuestos filosóficos de la misma. Hay un reconocido y prestigioso escritor y periodista boliviano, Alfonso Gumillo Drago, en el 2012, en su famoso libro El derecho a la comunicación, articulador de los derechos humanos, y él mismo señala aquí, se los voy a leer: cada vez es más duro que la comunicación no es patrimonio de un especialista, no es patrimonio de periodistas ni patrimonio de propietario de medios, sino que es un derecho de todos, que implica el acceso a la participación en procesos individuales y colectivos de construcción del conocimiento. Más tarde, el famoso activista y escritor, filósofo irlandés Sean Shiodru manifestaba acerca de la comunicación que es una aproximación inicial al objetivo de los derechos, asegurar la generación de un ciclo considerado, creativo y respetuoso de interacción entre las personas y los grupos en la sociedad, que respalde el derecho de todos por igual a hacer que las ideas sean expresadas, oídas, escuchadas, tenidas en consideración y reconsideradas. Más tarde añade el mismo filósofo que vivimos una sociedad con grandes diferencias y por lo tanto
tenemos muchos derechos, derechos que tienen que ser respetados, derechos individuales y derechos colectivos. Todas estas reflexiones que manifiestan estos filósofos, estos escritores, se refieren básicamente al derecho a comunicar, el derecho a informar, el derecho a recibir la información. Y en esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque tiene que haber un respeto en todos los lados. El respeto del periodista hacia la colectividad, hacia el individuo, hacia sus derechos, y el derecho de la sociedad a ser informada adecuadamente, y el derecho del medio, es decir, del medio televisivo, el medio periodista, etcétera, a comunicar transparentemente, con equidad, con justicia, las noticias, ¿no? Una vez más, por eso me refería, no quiero aparecer aquí que estoy a favor de la ley actual, ¿no? Sino que sencillamente es necesario visualizar esto académicamente. ¿Por qué? Porque sí es necesario muchas veces tener un control. La ley efectivamente fue mal utilizada, fue usada como un arma de chantaje, fue usada como un arma de coerción. Pero esa misma ley no es que tiene que ser eliminada por completo. En mi opinión, creo que debe ser perfeccionada. No podemos hablar de la eliminación de una entidad de control, por ende, porque por sí solo la sociedad y el sistema judicial en el Ecuador está completamente resquebrajado. O sea, yo no puedo ir si me siento insultado, calumniado ante una defensoría del pueblo, que también es política. Entonces, por ende, sí tiene que haber una entidad de control. Pero esa entidad de control tiene que estar bien conformada, dígase, con académicos, es decir, le da el punto de vista objetivo, doctrinario, filosófico al tema. Debe estar por representantes de la colectividad. Defensoría del pueblo, sí, pero acordémonos, Defensoría del pueblo también es gobierno en sí. ¿Ya? Consejo de Participación Ciudadana. ¿Okay? Entonces, no es mala la ley, no es mala la entidad de control, malos son los que la integran muchas veces, ¿no? Porque de hecho, también como expresé anteriormente, el periodista tiene derecho a comunicar, tiene la obligación de hacerlo. Y también el individuo tiene derecho a defenderse cuando se sientan vulnerados sus derechos civiles, humanos, económicos, por los medios de igual manera, ¿no? Como dije, no quiero parecer que favorezco la ley actual, ¿no? Sencillamente creo que, para resumir, debe existir un medio de control, el adecuado. No puede eliminarse la ley, esta es perfectible en determinados casos, y también es necesario que todos tengamos en nuestro proceder esa luz, ¿no?, que se llama el principio ético, el principio de conservar los valores, para efectos de todos poder tener un buen trabajo, ¿no? Eso es lo que quería hablarles, ¿no?, en el punto de vista meramente académico. Gracias al doctor Farfán por su intervención en este foro. Ahora damos paso al ingeniero Marco Subía, gerente general de la Agencia de Publicidad de Cranea. Bueno, buenas noches con todos, rector, rectora, compañeros expositores, estudiantes. Mi nombre es Marco Subía, gerente general de una agencia de publicidad aquí en Guayaquil. En la noche de hoy les voy a compartir mi punto de vista desde la óptica de una agencia de publicidad con respecto a ciertas repercusiones que hemos tenido con la Ley Orgánica de Comunicación, así como las mejoras supuestas que se encontrarían en una reforma a la ley indicada. Antes que nada, quiero aclarar sobre dos temas. Quiero hacerles una pregunta, no sé si alguno de los estudiantes me puede ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? A ver, voluntario. Publicidad. Para que te escuchen todos. Propaganda es política y publicidad es comercial. Excelente. El objetivo de la publicidad es cuando se vende algo, netamente, y por ende tiene un fin económico. Mientras que la propaganda es transmitir ideas, conceptos, creencias bajo un solo punto de vista. No sé si eso les suena familiar. Segundo, según el reglamento de la LOC,
en su artículo 45, se establece que las agencias de publicidad son sociedades legalmente constituidas en el Ecuador, con personería jurídica que en el ejercicio de su actividad profesional ofrece a sus clientes, entre otros, los siguientes servicios. Desarrollo de estrategias creativas. Ahí entra todo lo que nosotros llamamos meterle cabeza a lo que estamos hablando, de ahí parte nuestro nombre Craneo. Segundo, la elaboración de artes para publicación en medios masivos o impresión. Y tercero, la producción audiovisual, electrónica y de empresas. Ahora bien, se están preguntando tal vez por qué un representante de una agencia de publicidad ecuatoriana hablaría sobre la libertad de expresión cuando mediante la LOC se habría fomentado el trabajo a las productoras ecuatorianas. Aquí cabe reflexionar tanto como ser humano, así como en las actividades profesionales dentro de la agencia. Y es que, como bien lo establece el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que textualmente cito, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento de su elección. Por lo que aquí de igual forma se incluye a la publicidad al ser una expresión, pero con una finalidad económica, ¿cierto? Una vez realizadas estas declaraciones, voy a compartirles dos puntos de vista, uno positivo y otro negativo. El positivo. La LOC en su artículo 98 indica que la publicidad que se difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas o ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados en el Ecuador, y que al menos el 80% de las personas de nacionalidad sean de nacionalidad ecuatoriana en la realización y producción de dichos materiales. Se prohíbe la importación de piezas publicitarias fuera del país y por empresas extranjeras. De esta disposición tenemos dos cosas súper claras. La primera, que la publicidad debe ser producida por empresas ecuatorianas. Aquí realmente esto creo que va en coherencia con el objetivo del fomento a la producción ecuatoriana. Si no, muchas agencias de publicidad en nuestro medio no tendrían la más mínima oportunidad para crecer y para darse a conocer. La nómina para la realización y producción de la publicidad también debe estar constituida por al menos 80% ecuatorianos o extranjeros radicados aquí. Nuevamente, aquí estamos dando también paso a que los creativos, los diseñadores, etcétera, sean en su mayoría ecuatorianos. Por otro lado, hablando del tema negativo, cuando existen restricciones a la libertad de expresión, también se lo está realizando a la publicidad, puesto que al restringirse la publicidad de ciertos productos o marcas, haciendo hincapié mayor a este último, limita distintos derechos del anunciante, así como también limita al consumidor a recibir la información sobre dicho producto o servicio. De todo lo cual conlleva a que, si no existe un marco jurídico que brinde el apoyo a la empresa privada en cuanto a la libertad de expresión, y por ende, en el caso que nos ocupa, el de generar una publicidad para su producto, no hay caso en contratar una agencia de publicidad ecuatoriana. Por lo que, en el espíritu de la ley, en cuanto al fomento de empleo ecuatoriano, está siendo afectado también. Centrándonos en las reformas de la LOC, es mi criterio que se está dando un paso positivo en la atención a la eliminación de la Supercom, que más allá de ser un ente regulador y de control, se lo utilizó para mí para coartar el derecho a la libertad de expresión y obligar al comunicador mediante metodologías sancionatorias a realizar actos propagandísticos alineados
a un solo criterio: el estado de propaganda que hemos tenido por los últimos 10 años. Con esto, y retomando el ámbito de la publicidad, no quiero tampoco dejar a rienda suelta el hecho de que sí se necesita, como compartiendo con el doctor Olmedo Farfán, sí se necesita un ente regulatorio. Ahora bien, esta guía u orientación y control respecto a la libertad de expresión en el ámbito de la publicidad no debe infundir o visualizar actos de odio, discriminación o de violencia, para lo cual en la presente reforma se han establecido a 4 entes regulatorios. Aquí, bueno, estamos dejando de lado que solo haya uno, como lo ha venido haciendo en los últimos años, sino que ahora hay 4. El Ministerio de Salud Pública, Contraloría General del Estado, Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de Información, CORDICOM, y el Ministerio de Telecomunicaciones, a fin de que sean vigentes y controladores, pero más que eso, orientadores, a fin de que en otras las actividades publicitarias no caigan en actos que vulneren derechos. Bueno, aquí no quiero ir sin antes dejarles un mensaje a ustedes, estudiantes. Cada uno de los que están aquí son los actores indiscutibles de absolutamente todo lo que pasa en sus vidas. Y el camino al éxito está en agregar valor a la vida de las personas. Muchas gracias. Gracias, Marco, por tu intervención. Y bueno, antes de dar paso a las preguntas de los estudiantes, quiero agradecer también a todos los panelistas por sus intervenciones. Y realmente esperamos que estas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación le devuelvan a los ciudadanos y a otros actores de la sociedad, como las agencias de publicidad y los anunciantes, ese derecho a la libertad de opinión, libertad de expresión y acceso a la información, de manera responsable, y se elimine definitivamente esa visión sancionatoria que teníamos con esta ley. Porque siempre debemos recordar, y aquí tomo las palabras de la asambleísta Cristina Reyes, que la libre expresión y la prensa libre son los pilares de una democracia sólida. A continuación, bueno, vamos a dar paso a las preguntas de los estudiantes. Son libres de alzar su mano, preguntar, no todos a la vez. Pueden levantar la mano y les pasamos el micrófono. Hola. Hola. ¿Sí se escuchan? Sí. Ustedes pueden dirigir su pregunta hacia cualquiera de los panelistas en específico o de manera general. Hola. ¿Sí se escucha? Buenas noches con todos. Mi pregunta va dirigida a las asambleístas Reyes. Si bien es cierto, los medios de comunicación son el ente que influye para mostrar el panorama real dentro de un país, la cuestión sería aquí, por una eventual, en este caso, reforma o eliminación de esta ley de comunicación, ¿cuál sería la influencia positiva de los medios de comunicación para mostrar, en este caso, un panorama positivo económico del país, para atraer inversión extranjera y en este caso también fomentar el comercio exterior? ¿Cuál sería el papel positivo de los medios de comunicación? Es que los medios tienen que reflejar la realidad de un país. Por más que ellos quisieran mostrar un panorama alentador, es el propio país el que tiene que generar esas condiciones. Entonces, evidentemente, en los últimos 10 años, sobre todo en estos temas que tú mencionas,
la inversión extranjera, hemos estado en la cola los países de América Latina de recibir inversión extranjera, porque no se han dado las condiciones ni de credibilidad ni de seguridad jurídica para que vengan a invertir al Ecuador. Eso es una realidad. Entonces los medios de comunicación tienen que ser los fieles, pues tienen que mostrar esa realidad. No se pueden inventar un país de las maravillas. En el estado de propaganda del anterior gobierno, utilizando los medios públicos, las cadenas, las sabatinas, las cadenas de publicidad, se mostraba un país que no existía, porque las cifras son alarmantes. Yo quisiera decir otra cosa, pero tenemos una deuda externa que hace rato superó el límite legal. Tenemos, como digo, somos los países a la cola de inversión extranjera. Hay unos problemas de desempleo altísimas. Las últimas encuestas del INEC así lo reflejan. Más de la mitad de la población económicamente activa está en el desempleo o en el subempleo. Quisiera decir otra cosa y quisiera que los medios también lo digan, pero esa es la realidad. Más bien ahora mismo, y quizá me salga un poco del tema, la Asamblea Nacional acaba de aprobar un proyecto de fomento productivo y de atracción de inversiones con una serie de incentivos tributarios para que las empresas vengan a invertir al Ecuador, un tema de remisión tributaria también a algunos que estaban en mora en sus tributos, disculpándoseles, por decir alguna cosa, los intereses y las multas si es que pagan el total de la deuda. Pero bueno, son algunas medidas que el gobierno debe adoptar para ordenar las finanzas públicas y para... Lo importante es la credibilidad. La ley puede decir maravillas, si las instituciones no funcionan, si no hay seguridad jurídica, si no tenemos una justicia independiente también que pueda resolver o dirimir alguna clase de conflictos, nadie va a venir a invertir al país. Así que, finalmente ya en el tema de la ley de comunicación, la ley tiene que ser reformada. Eso sin duda, porque los medios de comunicación deben tener la garantía de la libertad. Y si en algún momento, porque nadie es perfecto en este mundo, si llegan a cometer errores, yo no considero, ahí discrepo un poco con el doctor, quizá para poner aquí la parte polémica, con el doctor Farfán, de que tenga que existir un ente de control que sancione. Yo no considero que eso sea necesario. Ya vimos lo que ocurrió durante todos estos años. Más bien el proyecto elimina este ente de sanción, le pasa atribuciones a la Defensoría del Pueblo para que interceda por los ciudadanos si hubiera algún exceso, y al final del día los excesos de la prensa o falta de ética de la prensa, ¿quién los castiga? Díganme, no si son ustedes mismos, si son los ciudadanos que no sintonizan, que no los previan con la credibilidad. El periodista se gana su credibilidad, el trabajo periodístico se gana su credibilidad, y el ciudadano, si no quiere ver, cambia de canal. Pero conversábamos ayer en Manabí, no estamos de acuerdo que frente a un error que puede ser cometido, tiene que venir una sanción económica millonaria. Te quieren quitar la frecuencia, quieren eliminar el canal, se reúne toda... Yo no creo eso. Yo considero que la libertad es perfectible, como se los dije, es una conquista cotidiana. Todos los días esa libertad debe ir acompañada de responsabilidad, no solo de quienes hacen comunicación, sino de cada uno de nosotros. También cuando escribimos un tuit, también cuando opinamos, también cuando generamos nuestra opinión. Somos libres de decir lo que queramos, pero también tenemos que ser conscientes de cuál es el efecto y cuál es la responsabilidad y cuál es la consecuencia de eso que decimos y de eso que hacemos en nuestra vida. Gracias. ¿Sí me escuchan? Si tienen alguna otra pregunta. Pregunta directamente para el profesor. Si bien es cierto que Ecuador no es el único país de Latinoamérica que es víctima de los estados de propaganda, creo que eso lo tenemos aquí. No del lado del periodista, sino más bien del lado del ciudadano. ¿Cuál debería ser la postura correcta para evitar un próximo estado de propaganda? Y número dos, ¿cuál debería ser la postura correcta del ciudadano para luchar contra estos estados de propaganda? Hola. El ciudadano tiene el poder de castigar todos estos hechos en las urnas. Y creo que algo que se dio en este estado de propaganda es precisamente la propaganda de lo que tenemos que tener como referencia al momento de escoger. Cuando veamos un verdadero estado de propaganda en campaña, nuestras suspicacias que se generen, ya sabemos por dónde van esas aspiraciones. Creo que
nos hace falta un poco más de diálogo, y bien lo ha entendido el presidente actual. Está en esto de las mesas de diálogo, de concitar opiniones. Pero digo que nos hace falta más diálogo para crear precisamente las corrientes de opinión que nos permitan tener todas las perspectivas posibles para tener claro el asunto. Para eso no han servido ni siquiera otro medio de propaganda, que es el medio público. ¿O alguno de ustedes lee algún medio público o ve algún medio público? Creo que ninguno. Esos estamentos también se convirtieron en parte del sistema del estado de propaganda. Y tienen su respuesta, tienen su merecido, como lo decimos en el argot popular, porque nadie los ve, nadie los compra, el telégrafo se regala. La publicidad poco menos que se pauta y repauta para decir que tienen publicidad y justificar números en balances que están también medios extraños, pero no hay pues la respuesta comunitaria frente a estos estamentos, que es el rating, que es la compra del medio, que es la sintonía, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso no estoy diciendo que la idea de los medios públicos, y respetando mucho a mis colegas que trabajan ahí, es algo negativo, no. Están resurgiendo, están dándose cuenta de que su papel, su obligación era ser críticos, era no tamizar el sistema de propaganda que el gobierno quería. Y ahora vemos titulares que jamás en nuestras vidas pensamos se iban a dar ahí. Pero entiendan que no se trata de una mala onda ni de que hay que criticar porque hay que criticar. Se trata sencillamente de que parte de nuestra condición de dignidad humana es la de también rechazar y la de no creer que todo lo que nos dicen es verdad. Fíjense ustedes cómo estaría el mundo si desde la época de las cavernas nosotros aceptaríamos como una realidad indiscutible lo que decían los líderes de las tribus. Entonces el tema va por ahí, ¿no? Ya tenemos referencias, ya nos conocemos, ya sabemos, ya nadie nos puede sorprender. Cuando alguien venga a hablarnos de revolución, tiene primero que hablarnos de honestidad. Y tiene que hablarnos de cambios que pasen necesariamente por el derecho al respeto a nuestra libertad. Cuando ustedes vean que se conculcan algunos de estos derechos, entiendan que hay un plan soterrado que tarde o temprano va a caer, porque nuestra naturaleza nos invita a ser libres, pero que nos va a costar bastante, como nos ha costado a nosotros 10 años de un Ecuador que ahora nos tratamos de reinventar y que ojalá pueda encaminarse en el menor tiempo posible para salir adelante. Chicos, si tienen alguna otra pregunta. A los panelistas, primero que nada, darles las gracias por tomarse el tiempo de venir a visitarnos y compartirnos su experiencia sobre esta ley. Creo que los alumnos que estamos y los docentes que estamos presentes aquí hemos escuchado muy atentamente su criterio y creo que nos va a servir de mucho para analizar este nuevo cuerpo legal. Yo quisiera hacerle dos preguntas al asambleísta, por si están gentil. La primera es respecto a los medios de comunicación incautados. Se ha estado hablando mucho de que el gobierno debe vender esos medios incautados, de que deben salir de las manos públicas y pasar a la parte privada. Pero la ley anterior dice, o uno de los argumentos de la ley anterior era que los medios o los medios de televisión estaban en manos de grupos económicos de poder. Y eso permitía que no sean realmente sinceros con la ciudadanía, con la información que se emitía. Entonces la ley decía que si es dueño de un medio público no debe tener otros negocios. O sea, no tiene la libertad de poder invertir su dinero, con las rentas en
otros negocios. Entonces, la nueva ley va en el mismo ámbito para acortar o va a dar la libertad para que los accionistas o empresarios inviertan en varias empresas, entre esas empresas de comunicación. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, refiriéndonos al mismo tema de los incautados. Hay muchas empresas incautadas, pero sabemos que el orden legal que reinó los 10 años anteriores es como una telaraña. No todo es legal, no todo es lícito, pero una persona, un empresario que quiera comprar una empresa de estas que están incautadas se va a encontrar con un problema futuro, porque los anteriores dueños van a reclamar la titularidad de esas empresas que fueron incautadas y va a ser un problema para el futuro inversionista que quiera comprar esos medios. Esas serían las dos preguntas. Gracias. Sí, lo que usted plantea es así de complicado. No es tan fácil la forma en la que hubo mucha irregularidad en la incautación de esas empresas de comunicación. El argumento del gobierno siempre fue hablar de que hay manipulación, concentración de grupos empresariales, etcétera. Que ya le digo, eso puede ser muy subjetivo cuando tiene el afán de un gobierno de manipular o concentrar en estos gobiernos autoritarios que se hicieron de esos medios incautados para ser reproductores de una verdad oficial. Yo creería que la ley actual sí, las reformas a la ley, el pedido sí es la venta inmediata de estos medios, como el propio expresidente dijo que se iba a hacer inmediatamente, que no se hizo. Todas las líneas editoriales, todos los noticieros, lastimosamente fueron secuestrados para ser foros reproductores de la verdad oficial, para insultar a opositores, para insultar a ciudadanos. Eso no es comunicación ni periodismo bajo ninguna óptica. Y no se diga para dilapidar recursos públicos. Yo les comentaba que la situación, por ejemplo, de Cablevisión es crítica. Y de Gama TV también. No les pueden pagar a los trabajadores porque se han feriado la plata. Se ponían unos sueldos exorbitantes de más de 20.000, 25.000 dólares para los altos ejecutivos del gobierno que colocaban en esos puestos. Temas de viáticos, excesos, pagos de supermercado. TC Televisión, por ejemplo, que es un canal que goza de sintonía popular y alto rating, pues bueno, de alguna manera sucumbió al tema de ser quebrado. Sin embargo, también lo convirtieron en un medio gobiernista. Lo propio con los medios públicos que comentaba aquí Luis Antonio. Los medios públicos deberían tener una línea no gobiernista, sino una línea plural y ciudadana, como hay en la BBC de Londres, Televisión Nacional de Chile, Televisión Española. Tienen un consejo editorial integrado por académicos, integrado por la ciudadanía, no por los gobiernos de turno. A Televisión Española puede muy bien criticar al gobierno de turno y hacerlo con toda la contundencia, como ahora veo que los medios públicos ya lo están haciendo. Ahora veo que la línea editorial de TC Televisión, de Gama TV, a pesar de las dificultades, de Diario El Telégrafo, a pesar que no tenga pues todavía una... pues no lo compren mucha gente, sinceramente, porque fue secuestrado, ya cambiaron su línea editorial a algo más plural. Bueno, para tratar de responder su pregunta, si es complicada la situación, sin embargo el pedido sí es que se vendan y pasen inmediatamente a manos privadas los medios de comunicación. Yo diría al menos la administración no puede continuar en manos del Estado. Eso puede ser sin duda una tentación para que cualquier gobierno haga de esos medios lo que les dé la gana, como lo hicieron. Es que yo lo digo porque ustedes entiendan, señores, que un medio de comunicación que se dedique a presentar una noticia sin poner las dos caras de la moneda, claramente ofendiendo, denostando de cualquier persona, no puede decir no soy yo, pero algún día puede ser tú, algún día puede ser tu familia, están cometiendo algo que no es correcto, incluso con medios públicos. Y además estamos pidiendo del paso inmediato a manos privadas de los medios incautados, de que se haga una auditoría, pero ya por parte de Contraloría General del Estado. Solo la auditoría de TC Televisión, la auditoría interna, ha revelado todos estos excesos y esto que he dicho, estas arbitrariedades con recursos, y que incluso es que a muchos al ex secretario de Comunicación, señor Fernando Alvarado, que ahora nos anda de vacaciones parece, hay compras de supermercado, dice un rubro toallas, uno no sabe qué clase de toallas consume el señor Alvarado, pero ya eso me parece de verdad a todas luces un exceso, una arbitrariedad.
y no se diga todas esas irregularidades que lo que hicieron fue desfalcar, dilapidar los recursos de esta institución, y hoy son los trabajadores los que están pagando los platos rotos. En definitiva, es paso inmediato a manos privadas de esos medios incautados. Chicos, no sé si hay más preguntas. Luis Antonio, quisiera saber si dentro de esta reforma que se va a hacer, se va a eliminar esto de la censura a los delincuentes, taparles la cara y todo eso. Sí, es muy factible que se haga, porque la ley tuvo la oportunidad de mostrar su eficiencia y no fue efectiva. Te repito, el celular, con ayuda de la comunidad, conseguía capturar al sujeto en delito flagrante, se le ponían las esposas, tú tomabas la decisión ciudadana de ir a la fiscalía a presentar la denuncia y nuestras cámaras esperaban el momento de la llegada para dar a conocer el hecho. El tipo, el delincuente y sus 5 mujeres, porque cada delincuente no se sacan plata, 5 mujeres le pegaban al reportero y le bajaban la cámara y le decían, amenazándole, que si grababan lo denunciaban, porque hay la ley de comunicación. O sea, los delincuentes de repente tenían más conocimiento de la ley de comunicación que nosotros. ¿Por qué? Porque les favorecía. Eso se entendió. Se procesó a medida que en los últimos años muchos detenidos resultaron ser peor que lo que entendemos, no solo por sus antecedentes, que la Constitución dice que no hay que discriminar, sino porque tenían una recurrencia de hechos en la actualidad que los denostaban como seres despreciables. Hablo específicamente de los violadores de niños, los profesores. ¿Cómo podíamos nosotros instar a la comunidad, a un padre de familia, a que denuncie a un profesor si le tenía la cara tapada? Y teníamos que decir Daniel N. ¿Cuántos Daniel N no hay en el país? Se entendió que esa fórmula, ese mecanismo de control, no sirvió. Era un atropello contra todo tipo de intento de comunicación y sobre todo intento legal y de derecho de justicia social. Lo entendemos ahora así y es el mismo presidente el que nos invita a decir las cosas con nombre y apellido, y eso creo que ha sido un gran paso. Claro, porque a mí sí me gustaría conocer la cara de alguien que robó, porque sé que va a entrar a la cárcel y el día siguiente va a salir, y por lo menos para estar prevenida. Entiendo que es por un tema de derechos humanos o algo así, pero no se dan cuenta que esta persona violentó los derechos de otra. Entonces, eso no está bien visto. Hacer respetar el derecho que tenía a grabar la cara a estos delincuentes. Vamos con repito, no personas que no solamente te robaban el celular, te apuñalaban, que te cortaban, que te robaban. ¿Quién de nosotros no ha sido víctima del robo de un celular? Pues a eso no lo podíamos sacar. Sí, pero es un problema. Yo creo que si nos escuchan, ¿verdad? Sí. Vamos con... Buenas noches a todos. Mi pregunta va dirigida para el periodista Alejandro. ¿Qué alternativas sugieren en el supuesto caso de que se elimine la ley de comunicación para poder regular el periodismo? Bien. Te repito, la comunicación es un derecho natural. Que yo regule cuántas veces tienes tú que ir al baño suena tan absurdo como tratar de hacer que tú me obligas a mí a pensar como tú crees. Pero lamentablemente en la Constitución consta la obligatoriedad de que debe haber una ley de comunicación. Entonces hay que crear una ley de comunicación. En el ejercicio humano que tenemos de hacer cumplir la Constitución, ponderemos y generemos pues un techado que permita en su máxima capacidad no sancionar ni reglamentar, sino sugerir el modelo de lo que es la comunicación para todos.
también algo teórico, complicado, porque de por medio, una vez más te insisto, está el análisis de un derecho que no se puede conculcar, que no se puede reglamentar. Nadie nos puede quitar el derecho a comer, nadie nos puede quitar el derecho a llorar cuando nos sentamos tristes, tampoco nadie nos puede quitar el derecho a comunicar. Pero por ahí puede ir la cosa. Y vamos con la última pregunta. Buenas noches con todos mis compañeros. Alan Villalobos les saluda. Mi pregunta va para el periodista. Poniéndome a analizar, la comunicación es un derecho, ¿verdad? ¿Usted cree que la comunicación, aparte de derecho, no puede ser un arma también? Y si es un arma, tiene que ser regulada. Pero ¿desde qué perspectiva tú la asumes como arma? Desde la perspectiva no política y no social, como estudiante, como ciudadano. ¿Y qué evento político ha servido para que la comunicación saque sus armas a lo largo de la historia del país? El arrastre de Alfaro, por Dios. El 30S, por amor a Dios. Dejemos lo político a un lado. Los jueces están, como los ciudadanos. fiscales que investigaron ahora ese caso están diciendo que fue una gran patraña. ¿Qué pasa si yo fuera periodista y quiero acusar a mi vecino de algo que no cometió? Y lo acuso y lo hago quedar mal delante de todo el mundo. ¿Será sancionado por la vindicta pública como yo he sido sancionado por la vindicta pública cuando he cometido errores? Tendrás que pedir disculpas cuando a mí se me ha obligado a pedir disculpas. Es mi opinión no política. Yo he pedido disculpas. Yo coincido con el economista Olmedo. Muchas veces he pedido disculpas porque primero el honor manda, ¿no? Y segundo porque, repito, el proceso de sanción de alguien que atenta contra tu honor, de alguien que atenta contra tu dignidad, ya está reglamentado en el COIP, que es el Código Penal. Acá se crearon dos leyes orgánicas para reglamentar esto. Fíjense ustedes la hazaña que había contra la posibilidad de que uno hable, que no se mejoró una, sino que se crearon dos leyes orgánicas para sancionar, entre comillas, cuando alguien considera que está siendo afectado en su honor. Por último, con todo respeto a mis compañeros, les pido que no nos dejemos engañar. Esto dejando lo político, la comunicación tiene que ser regulada. Aparte de ser un derecho, es un arma. Gracias. Solo un poco hace reflexionar, regulada por quién y bajo el sesgo político e ideológico de quién. Porque el sesgo político e ideológico del gobierno pasado fue justamente regular la comunicación. Regular la comunicación para que no nos enteremos de las pillerías, travesuras y actos delincuenciales que se cometieron con los recursos públicos. Entonces, aquí nadie está intentando engañar a nadie, está haciéndoles a ustedes pensar que la libertad lleva consigo la responsabilidad implícita. Hay una responsabilidad ulterior, tanto del periodista, por ahí me mueve la cara y dice que no. La impunidad existe, claro que existe. 10 años de impunidad con secuestro de las instituciones hoy se está destapando. Si yo como persona cometo un delito, bueno, yo en estos momentos, bajo mis responsabilidades políticas, soy responsable de lo que digo. La inmunidad parlamentaria no atañe al ámbito civil o penal en otros casos, solamente de mi actividad como legisladora. Pero vamos a ver el ejemplo de un ciudadano o de un comunicador. Alguien está poniendo el ejemplo si un comunicador se dedica de manera concertada a hacer imagínense ustedes esto, o sea, hacer un reportaje para hacerle daño a una persona. Como si eso no tuviera, o sea, tiene el gobierno que venir a regular aquel exceso que puede existir, aunque yo considero que ahora hay ciudadanos más libres, más empoderados, ustedes tienen esto. Esto también es un arma ciudadana para criticar, para decir, esto es un arma. Esto es un arma para decir que eso no está bien, para encauzar, pero tiene que ver, ustedes no se sienten con la responsabilidad, tiene que venir el señor papá de Estado a decirnos qué pensar, qué no pensar, meter la mano y demás. Yo considero que una persona que se siente agraviada, siempre ha existido y existirá la posibilidad de poner una denuncia penal, y ha existido, no solo contra los medios de comunicación, contra los periodistas, si es que se ha de alguna manera dañado el honor. Ahora, la entidad de control, ya les dije para qué sirvió. No sirvió para defender a los ciudadanos, sirvió para perseguir a los periodistas.
sirvió para que nos pongamos en ridículo a nivel mundial de que a un caricaturista como Javier Bonil, por poner una caricatura de sátira, se le haga un proceso, se le ponga una multa millonaria, se haga un escándalo, mientras el gobierno sí utilizaba los medios públicos incautados para insultarnos a los ciudadanos. Para que un presidente de la República, que no tiene el derecho de hacer eso, se baje de una caravana porque un niño le hizo una yuca y detengan al niño, a la mamá, con toda la policía. Eso es represión por parte de un gobierno. Entonces ustedes no se dejen engañar de esos políticos que les dicen cómo tienen que pensar. Ustedes saquen sus conclusiones, ustedes investiguen, ustedes infórmense. Pero lo que sí les digo es, el gobierno jamás puede ser el rector moral de la comunicación o del pensamiento. Esos son ustedes, es la sociedad, son sus valores que van evolucionando. Y los medios ciertamente no son perfectos, los periodistas ciertamente no son perfectos, las personas ciertamente no somos perfectas. Sin embargo, tenemos responsabilidades y consecuencias de nuestros actos. Eso no lo olviden. Invitamos a la doctora Mara Cabanilla, vicerrectora de la UTEP, que nos dirigirá unas palabras. Bien, solamente para cerrar este espacio, agradecerles a nuestros panelistas, en especial por la presencia de la asambleísta Cristina Reyes, siempre muy bien recibida aquí. Es importante generar estos espacios de discusión. Hemos hablado de todos los derechos y creo que también es un deber de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos de conocer lo que está sucediendo, de estar al tanto y también de dar nuestra opinión, de ser criteriosos y de poder participar en este tipo de espacios abiertos. Muchas gracias y buenas noches.